Buenas tardes a todos y gracias por su presencia. Esta actividad es convocada por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas en Panamá, una iniciativa del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conocida por sus siglas de UICN. Hace más de un año, el Comité Panameño sostuvo varias reuniones para hablar sobre la preocupación de los impactos de la actividad minera. Las minas abandonadas, Petaquilla, Remance y Santa Rosa, del cierre de mina en Donoso y de la posición prominera de las entidades y personeros del gobierno. Panamá mantiene una experiencia negativa ante la minería metálica. Las minas abandonadas son testimonio de ese fracaso y de la irresponsabilidad en manejar el impacto ambiental heredado por el Estado ante esta actividad. Lo anterior da cuenta que se carece del componente fiscalizador, legal e institucional para manejar. El año pasado se realizaron las mayores protestas conocidas, que produjeron muertos, y el cierre del país producto de la aprobación a tambor batiente del nuevo contrato minero en Donoso. Ante las protestas, se consiguió la declaratoria de moratoria minera por la Ley 407 del 2023 y luego el fallo de inconstitucionalidad del contrato Ley 406 del 2023 por la Corte Suprema de Justicia, que suspende la explotación minera en Donoso. Miembros del Comité Panameño de UICN consideramos que era necesario crear un espacio técnico para tratar la actividad de los cierres de minas en Panamá. Para el inicio de la mesa se convocó al sector ambiental, la academia, profesionales de distintas disciplinas, organizaciones y público interesado en participar en un proceso de diálogo entre nosotros para hacer aportes desde la profesión y experiencia en miras a participar como veedores de sociedad civil dentro del proceso formal del cierre de las minas. Todo el equipo conformado es voluntario, preocupados por el impacto que ha dejado la minería en nuestro país. Somos creyentes que existen más y mejores oportunidades de desarrollo dentro del país. Es así que la mesa técnica se conformó con 4 comisiones: legal, gestión ambiental, biodiversidad y derechos humanos y comunidades. Cada comisión se reúne para profundizar la temática, llegar a acuerdos y posiciones, producir material para compartir en la mesa y para el público en general. En la mesa de gestión ambiental se ha tenido la tarea de articular la propuesta de lineamientos mínimos para la auditoría, lo que será entregado a las autoridades próximamente. En desarrollo de este objetivo se revisaron documentos sobre los procesos de extracción minera en Donoso en las fases de exploración, construcción y explotación, identificando los posibles impactos físicos, químicos, biológicos, de salud ocupacional y en las comunidades. Las mayores preocupaciones identificadas se enfocan en el área del Tajo y la instalación de manejo de relaves o la tina de relave, dado el riesgo de contaminación que se puede producir en esas 2 áreas. El material y el mantenimiento de los muros, el sifonado, la cantidad y calidad de agua de descarga son otros de los temas sensibles que conforman el análisis realizado por las mesas que deben ser atendidos con urgencia. Al día de hoy, a más de un año, las autoridades gubernamentales no han informado si se aprobó o no el plan de preservación y gestión segura que presentó la empresa.
Esto es imperativo que se informe y que se publique, ya que lo más urgente es garantizar la seguridad del sitio, para así evitar alguna catástrofe o incurrir en nuevos y posteriores impactos irreversibles en el ambiente y en la salud de las comunidades. La mesa técnica aspira a la realización de una auditoría integral al proyecto minero en Donoso. Es crucial que este proceso se desarrolle con urgencia y transparencia, garantizando la participación ciudadana, según el Acuerdo de Escazú. Con lo anterior, podemos fortalecer la elaboración de un plan de cierre definitivo, seguro, ordenado y transparente. Este importante evento busca abrir un espacio de diálogo técnico sobre un tema crucial para el futuro ambiental del país. Contará con la participación de dos destacados expertos, el doctor Mark Chernik, especialista en bioquímica, y el doctor Gilles Welling, experto en hidrogeología de la Alianza Mundial del Derecho Ambiental, ILO. Ambos aportarán sus conocimientos sobre las mejores prácticas internacionales en cierre de minas, abordando temas como principios y fases del cierre minero, fuentes de contaminación y sus impactos ambientales y sociales, y análisis de la situación actual de la mina en Donoso mediante una visita virtual. Gracias a todos por su presencia. En el año 2007, un grupo de personas preocupadas por la situación ambiental del país crearon una organización, Centro de Incidencia Ambiental, CIAM, que es parte de la mesa técnica, con el objetivo de utilizar las herramientas ya existentes en la legislación panameña en defensa del medio ambiente. Y como primer paso para poder trabajar, quienes estábamos ahí en ese equipo original, me honro hoy de ser parte de su directiva, pero fui parte de ese equipo original, tuvimos un entrenamiento y una capacitación por parte de los técnicos de ILO. Hoy tenemos el gran placer y el gran honor de tener aquí a quien representa el programa científico de esa organización ILO, Alianza Mundial de Derecho Ambiental. Se trata de Mark Chernik, que es un bioquímico, estudió bioquímica en la Universidad de Massachusetts, luego hizo un doctorado en la misma rama de la ciencia en la Universidad Johns Hopkins y luego de científico pasó a abogado, estudió Derecho en la Universidad de Oregon. Trabaja con abogados de interés público en 60 países, así como hizo con nosotros en el CIAM originalmente, dándonos las herramientas necesarias para poder sustentar científicamente esos procesos que llevábamos a los tribunales. Dirige el programa científico, repito, y responde solicitudes de información sobre toda la gama de cuestiones ambientales, desde la contaminación industrial, la restauración de los hábitats, la salud pública y las alternativas sostenibles. Coordina el testimonio de peritos y científicos. Ha viajado por todo el mundo asesorando. No voy a leer más de su currículum porque es muy grande. Lo más importante es que es la persona que dirige el grupo de científicos que permiten a los activistas que en el mundo entero están usando los instrumentos jurídicos que existen, pero que no funcionan si no se presentan bases científicas sólidas. Y gracias a él y su equipo, se ha podido avanzar en ese terreno. Bienvenido y le cedo la palabra, doctor. Yo soy Mark Sherman, soy el director del programa científico de la Alianza de ILO, una organización con la que he trabajado desde 1992. International network of public interest environmental lawyers around the world who ILO es una red internacional de abogados ambientalistas en el mundo que se empoderan entre sí para el intercambio de información científica y legal. Cientos de abogados ambientalistas participan en esta red, incluyendo los abogados del Centro de Incidencia Ambiental aquí en Panamá. Siguiente diapositiva, por favor. Public interest environmental lawyers have challenged
ill-conceived Desde mining el projects inicio de throughout the world. ILO, And los as abogados such, the ambientalistas ELA Science interesados Program han has developed hablado y substantial se han vinculado a expertise proyectos in mineros the en el area mundo of mining and the y a medida environment. que avanza el programa We published in científico, hemos brindado 2010 our experiencia guidebook for considerable en el área de la evaluating minería y EIAs el for mining ambiente. projects. Nosotros hemos And in publicado November en of the el same year, in 2010 nuestra 2010, at the guía request de of la partners evaluación at de proyectos SIAM, mineros. ELA Y completed a en technical noviembre del review mismo of the año 2010, a ESIA for the solicitud de Cobre los Panama mine socios de project, SIAM, concluding that its completamos potential una environmental evaluación impacts técnica de would los be EIAs unacceptable and para that el such proyecto minero de impacts were Panamá not y se adequately concluyó que el characterized in the impacto iba a ESIA. ser inaceptable y Now, que estos 14 impactos years no later, we are estaban again siendo focusing on the adecuadamente Cobre Panama caracterizados mine, por parte de los hoping to provide lineamientos a detailed evaluados. technical 14 años understanding después, estamos of how the nuevamente mining project enfocándonos en la unfolded, mina de Panamá, esperando where we are brindar now, el and entendimiento where to adecuado go from técnico here. de cómo funciona y cómo se ha desdoblado Fortunately, este we have proyecto with us minero today y dónde from estamos en ELA este an momento exceptional y dónde guide, nos dirigimos. Dr. Gilles Wendling, who holds a Afortunadamente, hoy doctorate in tenemos con nosotros de hydrogeology from ILO École una guía Polytechnique, excepcional University y of tenemos a Montreal, Gil has Wendling, spent que tiene decades un helping doctorado Indigenous en communities in Canada hidrología y defend the hidrología de la natural Universidad de environment Montreal y ha from harms that mining invertido can décadas cause. ayudando a los And grupos Gilles, I indígenas pass this para to you. defender su ambiente de los daños de la minería. Y los dejo con él, con Gil. Good afternoon, Gila. everyone, and thank you very much for being here this afternoon. I'm very Buenas pleased to be tardes a here, todos y muchas and, I've gracias been por welcomed estar aquí by esta the people tarde. from SIAM Estoy muy feliz de estar aquí con other ustedes organizations y, here, and I really appreciate being in Panama. y It's a beautiful les country. agradezco por la bienvenida por parte de SIAM y de otras organizaciones. So I have been a Muchísimas gracias. consultant Qué bueno for estar en Panamá, about es un hermoso 40 país. years. And half of that time, Bueno, yo he I've sido worked for consultor larger por and large unos consulting 40 firms, años. La mitad de mostly ese in tiempo Canada, but also in trabajé Europe. para And firmas de consultoría focusing legal, on principalmente oil and en gas Canadá projects y and parcialmente en mining Europa, projects. So I have been a enfocándonos consultant from the industry en los side proyectos de and petróleo, understanding the gas y industry's minería. perspective. Así que About 20 fui years ago, un I asesor decided de la industria y to entiendo la work on the other perspectiva de la side of the industria. table Pero hace and to 20 focus años yo on protecting decidí water and watershed. trabajar del otro By lado de doing la that, mesa y I started enfocarme working en la closely protección del with agua local y communities, las cuencas hidrográficas. indigenous Haciendo communities. eso, In yo comencé a Canada, trabajar we mucho más de refer to them cerca as con las First Nations. comunidades locales, And I'm con las still comunidades involved, indígenas. En with Canadá First nosotros Nations. los llamamos las one of my primeras big naciones, los projects grupos is a copper originarios, mine y in hemos BC. trabajado con ellos. So I keep Uno de mis close principales contact proyectos with es de what's cobre, happening. una And with mina de cobre ELA, en un sitio I'm llamado involved in Iniche. reviewing Y projects nos hemos worldwide. mantenido con un contacto So, cercano con esto. today I'm going Hilo to he estado share en la some of revisión my de proyectos en experience todo el mundo. focusing on Así cobre. que hoy Through voy working a with First compartir Nation, algo de mi something that I've experiencia learned is enfocándome their en connection to las minas de nature cobre. and Trabajando con las embracing naciones different originarios hemos dimensions, including the visto la conexión que ellos spiritual tienen con la dimensions. naturaleza. I Y learned a lot hemos because I grew up in France, went to entendido school las in France, diferentes had like dimensiones, a very incluyendo la Western dimensión approach. espiritual. But He since aprendido my mucho porque yo view crecí as en open Francia, and yo crecí broadened, allá, fui a la escuela en Francia y tenía un something enfoque which is very occidental todo el important for tiempo, pero First desde que Nations comencé is the a long term. trabajar con los Whenever they grupos originarios, mi review a perspectiva se ha project ampliado. or make Algo muy importante decisions, para ellos es que they todo sea a use largo this plazo. Cada 7 vez que generation ellos perspective. revisan un So they look at proyecto what's o going toman to una happen decisión, 7 ellos generations from utilizan el now. So concepto it de la really perspectiva de provides 7 different generaciones. perspective. ¿Qué va a pasar dentro de And 7 this is, I think, generaciones? extremely Eso nos important. brinda una perspectiva muy diferente. Y esto Before creo I que start es my presentation, extremadamente I also importante. wanted to mention that I am a magician. Antes de And comenzar mi this morning, for some presentación, people who were not here quiero this morning, I disappeared from the stage. There is a gap here y about half a hay algunas meter. personas que no estaban And aquí by esta mistake, mañana. I Creo que fell. se dieron Almost cuenta broke my de leg que me and caí my esta head, mañana but I porque am aquí here por today. error So me I tropecé understand there are y recordings made of this casi me presentation. hago So daño, pero aquí maybe the estoy. presentation will become Y viral entiendo for the que se están presenter who haciendo disappeared from the grabaciones de este stage. material, así que
tal vez esa parte se vuelva viral cuando el presentador casi se cae de la tarima. Pero bueno, bueno, ya sin chistes, vamos a hablar acerca de algo serio, la mina de cobre. Esta tarde, en estos 30-40 minutos que me han dado, vamos a revisar rápidamente qué es la mina, los componentes, cuáles son las fuentes de contaminación y molestias y daños al ambiente y cuáles pueden ser las áreas sensitivas para una mina en particular, cuáles son los tipos de contaminación que podemos encontrar o que tenemos y cuál es la duración que puede tener esta contaminación. Y luego vamos a terminar con algunos aspectos, principios básicos, sencillos, y también voy a introducir algunas acciones de recomendación y Mark va a continuar hablando acerca de esas medidas recomendadas. Así que bien, ¿qué es una mina? En el caso de cobre, tienes como un gran foso allí donde hay una serie de metales, cobre principalmente en el suelo, así que usted cava un hoyo para sacar ese elemento. Al hacer eso, usted tiene que remover la capa, lo que genera lo que nosotros le llamamos la roca de residuo. Cuando usted hace la extracción y procesa esas rocas a través de un molino, se genera un desecho que es muy fino, es lo que le llamamos el relave, se deposita en el área de relave y también se genera otro residuo más grueso. Bien, a través de eso se tiene un impacto en la superficie, en las corrientes que están alrededor y también hay un impacto en la parte inferior a la superficie, en el área del fosa, en el área de relave, en el área donde están los desechos, donde están las pilas de rocas. Es un proceso bastante complejo, pero lo vamos a ver rápidamente en las próximas diapositivas. Bien, ¿y cómo se ve la mina? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir allá y sobrevolarla ayer. Esta es la fosa principal. Pueden ver que hay agua acumulada en la parte inferior, la parte más honda. ¿Por qué? Porque lo que se llama la mesa está por encima del cimiento. Si usted bombea agua, esto se va a rellenar. Luego, cuando usted muele la roca que se sacó de la mina, como les dije, se genera una serie de residuos muy finos. Eso se le llama el relave y eso se almacena en contenedores como estos. Así que ese relave está delimitado por represas. Pueden ver toda esta parte aquí al frente. Es como una presa que va todo alrededor de toda esta área. En esta parte se utiliza la superficie natural, es decir, el suelo natural, como el tope, como la parte inferior, el fondo. Así que por eso que usted puede ver vegetación y árboles que gradualmente quedan saturados y cubiertos por toda la columna y la laguna del relave. Aquí, esta es cuando estaba sobrevolando en la parte oriental del relave. Lo que pueden ver aquí es la presa del relave, que como les decía, tiene una forma de un trapezoide. Esta presa, esta parte de la represa tiene que estar seco. Se construyó con las partículas finas que salen de un proceso ciclónico. Esa planta está ubicada acá en esta esquina de las instalaciones. Así que las partículas más gruesas se utilizan aquí y se acumulan aquí y con eso se construye la represa. Y las más finitas son las que están almacenadas en el área que se le llama el relave.
Y esto es una mezcla de partículas y líquido. Por tanto, el líquido está presente en toda esta parte del relave y también eso crea una laguna. Bien, esta es otra imagen. Esta es la parte sur. La fosa principal está por acá. Aquí ustedes pueden ver esta gran superficie de varios kilómetros cuadrados. El agua y el líquido es gestionado alrededor de las instalaciones. Este es un mapa del sitio de las instalaciones. Tenemos donde está el relave y en la parte norte tenemos acá de la fosa principal que está aquí. La roca de residuo que les mencioné anteriormente está en esta área de acá. También se ponen por acá en esta parte y algunas de las carreteras e instalaciones están construidas utilizando las rocas de desecho. Así que en términos del agua ya les mencioné que hay que sacar agua de la fosa para que esté seca. Así que esto está ilustrada por las líneas amarillas que pueden ver aquí, que ven dónde están todas las tuberías que sacan el agua y que se la llevan al molino. Así que el relave están en forma licuada y están ubicadas en esta ubicación donde todas las partículas están siendo separadas. Las más gruesas se utilizan para construir las represas y las más finas simplemente se descargan en esta área. Y luego el agua se recicla parcialmente cuando estaba el molino de la sustancia mineral y se utiliza durante el proceso de molido y se lleva de vuelta a esta área. Entendemos que hay un túnel de decantación, así que parte del líquido que se acumula en esta laguna se descarga a través del túnel de decantación de vuelta hacia el ambiente receptor al norte de la mina. Hemos hablado acerca de los componentes de la mina. Ahora quiero hablar acerca de las fuentes de contaminación y alteración del medio ambiente. El relave, en el área de relave, es una gran fuente de contaminación. Esta ilustración muestra dónde está el relave. Ya les dije que esta parte de la presa se construyó con la parte más gruesa del relave. Esto está depositado aquí. Esto que está en esta parte es la laguna. Y acá abajo también hay agua dentro de que se va filtrando hacia las partículas de relave, las más finas. Ciertamente esta agua no es limpia ni es potable. Tiene una reacción geoquímica y tiene, por ejemplo, sulfato, otros elementos y metales pesados. Les mencioné que la base de este relave, la parte de fondo, no es plana ni es lineal. Así que parte del líquido, estoy cuidadosamente tratando de no caerme. La parte que está aquí, parcialmente esta agua se va a mover hacia abajo y va a entrar a la parte inferior de la superficie que es vulnerable porque permite que el agua entre. Y el agua subterránea se puede mover en forma lateral. Algo de eso va a ser capturado en la parte inferior de esta represa que está acá y luego se recicla de vuelta y regresa a la laguna. Y mucho de esta, de hecho, va a flotar fuera del área controlada y va a quedar liberada hacia el norte o hacia el este de esta área donde está el relave. ¿Cuánto del agua se va a filtrar hacia afuera, hacia el área no controlada? No lo sabemos.
Y esta es una imagen over here. de la the presa, lagoon como being to les the right. mostraba, hacia la derecha de la And you presa can donde está el see relave. water Es esto que está aquí. accumulating La laguna through queda hacia seepage la derecha. at the base of the Y dam. ustedes aquí pueden ver que ahí hay agua This is not acumulada lined, aquí so en that estos will leak bolsillos en la parte in the inferior subsurface under the de road la presa. and end up Esto no miente, in the porque receiving esto environment se to va the a north. filtrar hacia hacia el This is subterráneo another y location hacia slightly el to the east. ambiente general Same en la thing, parte where norte. you can see water Esta es pumping otra at the foto, otra base ubicación un poco of más the hacia el tailings oriente, lo pond, which is to mismo. the Aquí right. pueden ver Same thing, it cómo will end hay up algunas flowing to the áreas donde north hay agua en in la the parte watershed to the más north. baja de la presa de relave, que está más hacia la derecha, y esto fluye So hacia el norte, hacia tailings las cuencas ponds hacia el norte. have many impacts on the environment. Así que el Soil and relave, vegetation. las presas de relave tienen mucho The impacto pictures hacia el ambiente. illustrate La that. vegetación The en el dams, the suelo, walls of the las dams imágenes lo demuestran. will remain dry, are supposed to Estas stay dry. presas, So they will be los exposed to the muros strong winds and se particles mantienen o from se supone que se mantengan the secos, así side que of se the están dams, expuestos a los as grandes shown vientos y a here las on partículas another que vienen copper mine de where we un had lado tailings, and you can de see la with the presa, wind como está mostrado how the aquí en particles are being otra transported. imagen donde vemos el Of relave y vemos course, cómo there se is ve con impact el on water, viento, cómo surface las water partículas and están siendo groundwater. transportadas. Por And supuesto que hay un impacto en el agua, because of el all of agua that superficial impact on y subterránea. biodiversity. So tailings pond are not especially Todo good esto for tiene un impacto biodiversity. en la biodiversidad. And when I flew over Así que the area ciertamente esto no es yesterday, it particularmente really bueno para struck nada me para la biodiversidad. the wealth of the Cuando yo ayer biodiversity and the estaba fact that sobrevolando el área, algo que me forest is amazing. impactó It's a wild forest. fue ver la riqueza de la biodiversidad y, And y when you look at the el, map y el bosque, un bosque of salvaje, Panama, you realize qué how lindo. important the Cuando usted ve el integrity mapa of that forest is. de Panamá, usted se da cuenta lo importante que es la integridad Let's talk de ese about bosque. the waste rock storage areas. Hablemos So the key ahora one de is located to the south of the pit. las áreas de I mentioned almacenajes other de la areas roca where we de have desecho. waste La rock principal está aquí en la parte sur deposited de on la the fosa. Ya property. le mencioné que hay otras áreas donde también tenemos otros depósitos de residuos de roca. The pit is here. The plant is in the back. And this is the waste rock Entonces, storage aquí area. esta área, la planta está localizada en So la they are parte de large atrás y aquí es el área donde areas. se mantienen los And desechos, this los is residuos. areas Por where ende, hay una relatively gran freshly cantidad, áreas grandes, y um, estas son áreas rock which has been en broken donde and freshly extracted from the subsurface is being exposed las to the rocas elements. que han It's sido being exposed to the atmosphere, extraídos to de la oxygen. It's exposed to the están siendo rain. expuestos a los And so elementos this exposure to oxygen y and también a water la atmósfera, will expuesto a la generate lluvia, geochemical y por ende reactions. esta exposición al And those oxígeno y al geochemical agua reactions genera will reacciones produce geoquímicas, sulfuric acid. y esas particular, reacciones the sulfuric acid geoquímicas will lower the pH producen and create acidic conditions. ácido The sulfúrico y esto metals baja in el the pH rock y doesn't only crea contain condiciones copper. It acídicos. contains Los other metales, metals, la selenium and roca arsenic no and solamente molybdenum contiene and cobre, silver and gold. contiene otros And metales, some of the heavy metals will be contiene mobilized, varias so they otras will en leave conjunto, que their son oro, attachments plata, to selenium, y the algunos de body estos of the metales son rock, of the smaller movilizados rocks, y se and they dejan de will estar be adheridos mobilized to the al liquid, cuerpo to de the la rain roca that will be in contact. y And they will end up in son the surface water, and movilizados they will end up por in the medio de la groundwater. lluvia This al is entrar what en is called contacto de acid manera mine líquidas drainage. y entonces quedan en el agua And we can see superficial, here on the right y estos lo que se llama los
residuos acídicos, So y it's a esto también va zoom hacia las aguas to the lower subterráneas. part Vemos del lado of the rock derecho de waste igual area, manera, and you can see the red, mirándolo más de which is cerca, indicative of a la parte iron más reacting. baja, This is what creates donde the red están los color. residuos de roca, ven lo And you can rojo, see water accumulating at the es la base of the reacción en la impoundment. parte And you roja, can also y pueden see ver a el little agua river acumulándose flowing en la there. base, Obviously, there y is también pueden surface ver water being de que present hay un there. pequeño río And you can fluyendo imagine ahí. that the wildlife Obviamente use that hay as a agua source of drinking superficial water. manteniéndose ahí, And y this se water is being imaginan impacted cómo by the eso, waste rock. que también las vida silvestre utiliza eso como agua para tomar, y este agua también está So siendo we looked at impactado por los what is the main residuos. source of contamination. Let's now briefly discuss the Por sensitive ende, hemos areas. mirado los componentes de la mina, los recursos de contaminación, y vamos a hablar de las This áreas is the sensitivas. tailings pond. Botella pit is here. The Y waste rock is este here. es el área de relave. The Atlantic Y Ocean aquí to the tienen right entonces el above there. foso, y también tenemos la So parte residual de most of rocas. the El contaminants living océano Atlántico the está acá, tailings area are going to y la move to the mayoría de north. los contaminantes This watershed, que se van del all área of de it will relave move están to the east. dirigiéndose hacia el So norte, you can see that hacia this esta is a cuenca, very y sensitive parte area de that will ella se be va a movilizar al affected este. Y como pueden by ver the aquí, tailings esta es pond. una área I muy mentioned some of the sensitiva waste rock que is va a ser deposited here. afectado Some roads por el built here are deslave, made of waste el rock. relave. So part of Y the también contamination hablé de originating que from the waste algunos de los rock productos will residuales also están aquí, y affect aquí hay this area. carreteras que son hechas por el área de los pit residuos de las rocas. And the waste rock También area puede here afectar is esta going to área. impact the surface Entonces, water and acá groundwater, el which foso moves to the y el área south de into the residuo de east. roca va a So impactar el agua this superficial, watershed is going y to be también el impacted agua by subterráneas que van this al sur y part al of the mine. este. Por ende, And esta all the cuenca va a communities ser who are impactado present in por this esta area parte de la will be mina, affected y todas las comunidades que están and presentes are en affected. esta área van a ser afectados, This slide y son illustrates afectados, what están afectados. we understand of the movement in the Esta subsurface, the diapositiva groundwater muestra movement. lo que nosotros entendemos shows el along movimiento en la parte de dark line superficie, el how the movimiento, y subsurface looks like. escogimos en From la the línea south oscura que tenemos to the acá right of my slide, cómo se up ve to esta the ocean superficie. located here. Desde el sur al derecho a la Just to diapositiva, la subsuperficie Locate where we hacia el are. océano que está The localizado tailings acá. area is here, Entonces, represented by solamente this para gray localizar shade a here. dónde estamos, el área de This relave está is acá, a situation representando esta at área closing and gris. post-closure. Y esto So you have es the una pit, which is situación here, and al the pit cierre due to y the high water poscierre. table in the area of the pit, Entonces, tiene a la lake fosa que está will acá, fill the pit. y esto está la tabla Each más alta line del agua, de la fosa. indicate the level of Entonces, eso va pressure llenando of la the fosa. subsurface. Entonces, cada subsurface of línea nos groundwater. muestra el So the nivel groundwater is de kind of presión en la pressurized at subsuperficie higher elevation, where del we agua are at subterránea. a pressure of Por about ende, 220 meters, esto and then presuriza a it una elevación globally más alta, flows to the a una ocean presión de at sea level 220 at 0 meter. metros, y entonces globalmente A fluye critical hacia el zone, océano so you can see also on this slide, a nivel del so mar. En la according área crítica, to the pueden ver investigation, according to también the en la the diapositiva a best nivel del understanding mar, of the hydrogeologist that built acuerdo this a la model, that they investigación have simplified y the de acuerdo subsurface al in two mejor zones. entendimiento del que construyó este modelo, More han permeable fractured ejemplificado la bedrock, shown in superficie en yellow, dos áreas, and a la deeper, parte fracturada more más sound permeable, que bedrock, which aparece is less en permeable. amarillo, que es el lecho They rocoso, show with the light y blue también la arrow más profunda a del global lecho regional rocoso, que es movement menos at permeable. depth, Entonces, and they show también with vemos the en la darker parte blue azul o the celeste el groundwater movimiento movement global at shallower a depth. profundidad, y con el azul más And the oscuro groundwater vemos el is very agua connected to subterránea. surface water.
y eso es más poco profundo. Y entonces también vemos que la agua subterránea también está conectada a la subsuperficie. Yo diría que esto es uno, solamente que siguen distintos caminos. Y el agua subterráneo y el subsuperficie es uno, como se indica aquí, como lo pueden ver aquí, en esta área de acá, por ejemplo, ven uno que va a la derecha, una flecha, otra flecha que va a la izquierda. Ahí convergen. ¿Por qué convergen? Porque alimentan a un río que está localizado aquí. Entonces se descarga el agua subterráneo al río. Por ende, hay muchas ubicaciones que son así y esto indica la presencia de drenaje en la superficie y la conexión entre el agua subsuperficie y subterránea en esta ubicación. La área crítica para nosotros está localizado en la base del relave. Lo ilustré la presencia de agua superficial que está en la base del dique y el agua subterráneo que fluye en la subsuperficie, en la base del dique y se descarga en la base del dique. Y sí están recolectando agua, 10%, pero ¿cuánto? 2%, 5%, 10%, 50%, 80% de lo que fluye, no sabemos. Y el mejor especialista, basado en la data que tenemos, no le va a poder dar un buen número porque nuestro conocimiento está bastante limitado. Para poder evaluar de manera apropiadamente lo que sucede en esta área, necesitaríamos cientos de áreas de monitoreos y esto no es el caso de pozos y este no es el caso. Por ende, este es el entorno al norte del dique, entre el relave, y esta es donde está la selva y entre la parte en tierra. Entonces, con el pequeño mapa que muestra más cómo es la cuenca, que lo tenemos con la línea morada, y pueden ver lo que es la cuenca del río Caimito, que va a ser de gran manera impactado. Y el río Cocle del Norte, también tenemos la cuenca que también va a ser impactado. Y también va a ser impactado a distintos niveles, ya sea la vegetación, el agua superficial. Hay muchos aspectos que van a ser afectados de todo el paisaje. I'm just focusing on water here, Muy bien. but there are many Y ways solamente estoy enfocando en algunas áreas aquí, pero hay muchas maneras en que las cuencas van a ser impactadas. También las partículas contaminadas moviéndose por el viento, los sedimentos depositados y también en el relave, en los arroyos al sur, de donde están las rocas. La contaminación y los efectos acumulativos cuando ponemos todo esto en conjunto, pero también cuando miramos la contaminación del agua, también lo medimos y monitoreamos un componente a la vez. Entonces comenzamos a mirar distintas, al arsenio, al cromio, y también comenzamos a mirar el cobre. Y entonces comenzamos a mirar el umbral para ver el impacto y lo nocivo que es. Pero no sabemos nada. Poniendo un poco de arsenio, un poco de cadmio, cobre y cromio. No tenemos la ciencia para ver el efecto combinado de estos elementos
del cromo y debemos behavior ser when looking at conocedores de numbers and what esto. is Por acceptable. ende, hay que tener mucho cuidado en cuanto a la parte del comportamiento al mirar los números, de qué es aceptable. How long does it take for the contamination to happen, and for how long will we see the ¿Cuánto effects? tiempo toma para que suceda la contaminación y por Why do we cuánto have so many tiempo veremos components los efectos? to take into account? Because when you have a ¿Por qué block of rock tenemos which tantos contains copper, componentes que debemos it tomar en doesn't only cuenta? contain copper. Porque It cuando contains tienes una many roca other que tiene components. cobre, And this no is solamente an contiene illustration cobre, for each tiene key varios otros component which is componentes being ese mined: bloque de roca. copper, Y esta es nickel, la aluminum, ilustración gold. para cada componente What que is the están sacando chance en la of mina. having other Níquel, elements aluminio, associated oro. with that key component? ¿Cuál es la de que The también circles hayan here otros illustrate elementos with a decreasing asociados con ese percentage componente starting from principal? 100%, Los círculos 75%, acá ilustran 50%, un 25%. porcentaje chance más of having disminuido, those comenzando de elements associated 100%, with the elements of 75%, interest. So in 50%, case copper, 25% you de que have esos between elementos 75% estén and asociados con 100% los chance elementos of de having interés. selenium. Cobre, tenemos be there, entre whether you want it or 75% not. a 100% de And then you will oportunidad have de que tengan molybdenum, selenio, silver, de que esté gold, ahí, lo quieran or o mine no. is a copper, Y gold, molibdenum, silver, también molybdenum. tenemos oro, plata, They actually make a selenio, lot of money cobre, with the gold oro, part. selenio, But you plata. also have the arsenic, Hacen and you have the mucho uranium, dinero con el you have the oro, cobalt. It's there. pero también tienes el So arsenio, it's there in the el rock, uranio, and it would be todos there están in the ahí. waste rock, and it would be there in the tailings. Y está ahí en la roca And y to va a what estar ahí extent will también, this element be va a estar ahí mobilized? también en la roca de It depends on desecho. the geochemical Y hasta reactions that will dónde happen at the con surface este of all those elemento se particles va a and the contact movilizar, that we'll have with y esto va a rain depender and de with las liquids. reacciones geoquímicas que sucede en la superficie de esas partículas, el contacto que tenga con la lluvia y líquidos. So what type of contamination are we dealing with? The toxic ¿Qué elements like tipo the heavy metals I just mentioned. de contaminación estamos Nutrients lidiando? will also Elementos be an issue. tóxicos como los In metales order to mine pesados, the rock, explosives y are being también used. el nitrato va a ser un Ammonium problema. nitrate. Para hacerle And la they minería contain de las rocas se nitrate. están utilizando This nitrate will explosivos particularly be present in the waste rock y esto contiene and will nitratos. be washed Y with the estas partículas de precipitation. nitrato de Will end amonio up in van a surface estar water. en el bloque de And combined residuo with y phosphorus se va a llevar will con la provide the ideal precipitación con el agua conditions superficial, for the y growth of combinado algae. con el So you fósforo will have algae va a blooms in the crear la river, condición and ideal. algae, in order to grow, they consume Entonces oxygen. van a ver entonces So los when you have ríos, algae growing in the para rivers, que ellos there puedan will be crecer, less ellos oxygen consumen available for the fish oxígeno, las algas. and the Cuando tienen algas ecosystem's en el río, in the va a rivers. haber menos oxígeno I disponible para mentioned los pescados pH, y para el which will also ecosistema be en el affected río. and will trigger this mobilization of the Mencioné heavy el metals. pH, que también se va a afectar y va a causar la movilización de take estos metales contamination pesados. To appear in surface water and groundwater and Y sediments. ¿cuánto toman para que la contaminación aparezca en los sedimentos de agua superficial y subterránea? En el agua superficial porque se mueve relativamente rápido. Y hemos diferido los hechos de las algas. Esto va a aparecer en semanas, meses o años. El agua subterráneo fluye lentamente. ¿Se acuerdan las secciones en donde el agua se mueve de las montañas? Y ahí son cientos de años de transporte al agua subterráneo. El agua que se va del relave
y llegando a los primeros ríos, eso va a ser años de que esté viajando, transitando. Toma tiempo para que el efecto de la contaminación sea observada y tenga impacto en el entorno. Para los sedimentos, meses, años. Por ende, la escala hay que tomarlo en cuenta, la escala del tiempo. Lo conversé en cuanto a mi presentación 7 generaciones, tomar el mismo enfoque para mirar el efecto de las minerías, para monitorearlo después del cierre, 20 años, 50 años, 100 años. Y toma dinero, pero tiene que ser parte del plan de cierre. El principio de minería, ¿por qué está sucediendo? Para obtener el cobre, en la parte de arriba de 30 kilos de cobre, hay que procesar 1 tonelada por medio de las máquinas procesadoras. Para poder obtener estos procesados, hay que tener 150 toneladas de roca. De estos 150 toneladas, se obtiene cientos de toneladas. Para procesar y mover el relave, los residuos, se necesita agua, 65 toneladas de agua. Eso produce 110 libras de relave y por eso estamos lidiando con áreas tan grandes y estos centros. Y eso es lo que estamos observando. La minería es un negocio. Y eso va pasando por etapas. Comienzan con un foso, primero, segundo y tercero, y etcétera. Y en términos, y yo diría, siendo sabio con el dinero, el enfoque es con el que tiene mayor grado, a dónde van a tener mayor retorno en cuanto a productos, y también consideran el desarrollo de la mina. No diría siempre, pero en la mayoría de las veces, con la posibilidad de vender la mina como un activo. Esto es algo para considerar. Las compañías de minería siempre van a querer diferir costos. Por ende, el cierre y el poscierre, estos costos, y poniendo la parte de bonos, va a tratar de ser diferido o minimizado los bonos de seguridad para minimizar los costos. Por supuesto, van a tratar de navegar el apoyo político para poder continuar continuando al menor costo. Y primera prioridad de las minas es hacer dinero. Eso es la regla del juego. Costo de un proyecto grande, esto está entre los 5 millones. Entonces, con el costo inicial, con la parte regulatoria, la exploración 5.000 millones, la infraestructura, acceso, el procesar la planta y la labor que está asociado con eso. Esto es lo que se necesita para comenzar una mina. Y cuando comienzas a operar, comienzas a generar producto, a producir producto, y miramos los registros financieros de First Quantum, y mirando el periodo de octubre 2020 a diciembre 2023, no 2022, hicieron 6.6 mil millones de ganancia. Si lo desglosan por día, es 5.5 millones de ganancia. Por ende, es un buen negocio.
¿Cuál what are ahora the urgent actions nos required encontramos en based modo on de our cierre? understanding of the site? ¿Y cuáles son las acciones urgentes que First, se I think it's requieren important to get the basadas en feedback el from the local entendimiento del communities sitio? and from the public. Primero, creo que es importante And we obtener have la identified seven retroalimentación elements de la here. comunidad local y del The público. first is to export Y the hemos copper identificado concentrate, 7 which is elementos. presently El located on primero site, es exportar el and cobre, el setting aside the sale concentrado, proceeds que for the mine actualmente closure está cost. localizado en el sitio, Then y you have estableciendo las already ganancias mined para ores el cierre de la that mina. presently is a liability on Y the site luego because it's a source of ya contamination, tenemos minerales but it can que be turned into an actualmente asset by son exporting un it and medio processing de it and contaminación, getting pero the se mine puede NMC. convertir en un activo Third exportándolo y step, procesándolo evaluate y the obteniendo la tailings ganancia management de esos facility productos. and the Tercer waste rock paso, piles for stability. evaluar We don't want the el centro dams de of the relave, tailings pond la to fail gestión and to y las create pilas de a rocas catastrophic para event. estabilidad. No queremos que el dique del relave Evaluate the falle y TMF que crea and the un waste evento rock piles catastrófico. for the contamination or the Evaluar source of el acid mine drainage. TMF y también el residuo de After las addressing pilas the en cuanto a la stability contaminación y el and drenaje de la the mina. pollution concern, Después de tratar la typically parte de you la would reshape estabilidad cap y también la order preocupación de to contaminación, recreate usualmente a topography which is evaluaríamos suitable for esto the vegetation and for the para wildlife, recrear and you una cap in order to topografía remove the que contact es with the acorde oxygen a la and the vegetación contact y with la the vida precipitation silvestre to stop the para geochemical remover el reaction, contacto con el and then you oxígeno y la revegetate in precipitación order para to recover detener as much la as reacción possible geoquímica nature and what the y sites look luego like at the pit. para recuperar poniendo más And then vegetación para ayudar a la naturaleza para que el sitio se number vea como 7, se veía to put al in place a principio. robust monitoring and early Luego, signs of release of contamination número into groundwater and surface 7, water. So the monitoring tener plan un would be sistema critical de because you monitoreo will need robusto to para assess señales tempranas de the contaminación. internal El plan de generation monitoreo va a of ser crítico contaminants porque from the hay mine que and from the evaluar tailings. la And you need parte also de to assess generación if interna the de remediation measures in the contaminantes closure de la measure that you mina. put in place Y are también actually necesitas effective. evaluar And to si get las ready to medidas de adjust, and if cierre you que realize se that the tomen en water is cuenta van still a ser at a level of efectivos contamination which is y not estar acceptable, listos para so maybe a ajustar. treatment plant Y si se needs to be percatan de que el built agua and todavía deal está with al nivel that de for 20 contaminación que years, es 30 no years, 50 aceptable, years. una planta de A tratamiento treatment hay que plant construirlo para is tratar $15 eso million por 20 años, right 30 there. años, 50 años. So you need that Una money, planta you de need to plan, you tratamientos, need to monitor, ahí eso and you need to put the representa money un aside. gran monto. Por ende, necesitas That's ese my dinero presentation, and Mark is y going tienes que to separar ese dinero, complement 50 the millones de information with dólares. Esta es mi other information. presentación y Thank you Mark very much. va a complementar la información.